comando demolición. Con los escombros armamos canteros. Muchísimas gracias, Adriana, por la columna. Y ahora vamos a continuar con la entrevista. Tenemos en conexión telefónica a Majo Brizuela, o más conocida como La Fe de Fénix. Es una activista lesbi, trans, intersex, feminista, música, compositora, estudiante de antropología, miembro de Potencia Intersex, organización que lucha por el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales en el territorio mapuche argentino. Así que te saludamos, te bienvenimos, Fe de Fénix. ¿Cómo estás? Tilín, tilín. ¿Nos escuchás? ¿Estás del otro lado? ¿Se fue a otra dimensión? Sí. Ahí ¿ustedes me escuchan? ¿Ahora sí, me escuchan? Sí. Ahora sí. Bienvenida Fénix. Bueno, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Súper, muy contentas de que estés acá y de que nos cuentes un poco de esta movida con un nombre tan hermoso como es Potencia Intersex. Bueno, Potencia es una organización joven, nace en el 2020, pero el activismo intersex en Argentina surge en los años 90 con Mauro Cabral, que empieza a ser el primer activista en toda Latinoamérica en levantar su voz. Así que muchos hemos encontrado la palabra intersex gracias al activismo de él. De una. Después de sus laburos y de todo el pecho que le metió y la fuerza, hemos surgido muchas organizaciones posteriormente, no solo en el territorio de acá del sur, sino en distintos países de América, así que no es posible hablar de activismo intersex y mencionarlo, porque también es Justicia, una orga donde él está, quien propone el proyecto de ley, que también es importante mencionar. Hay un proyecto de ley que está en el Senado hace 2 años y estamos pidiendo a todo el movimiento feminista de la diversidad, a todo el colectivo Ni Una Menos, a todas las personas que nos hemos movilizado por la campaña del aborto, que recordemos siempre, la consigna era aborto legal, seguro y gratuito, y decía educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces llamamos a todas las orgas a que tengan en cuenta este proyecto de ley, que luchemos juntos, que lo que propone es ponerle fin a las mutilaciones genitales intersex. Las mutilaciones genitales intersex son procedimientos quirúrgicos que se realizan en la infancia, sí, en el periodo lactante, para que no queden supuestamente en la memoria, pero la verdad es que sí quedan, porque no solo es una cirugía, sino que son varias cirugías, y a veces en la adultez se realizan otras porque aquellas que se hicieron en la infancia no quedaron bien. Claro. Entonces todo este protocolo médico que se institucionaliza en el siglo pasado todavía no se ha modificado. Es el mismo protocolo mundial, globalmente, de procedimiento cuando nace una persona intersex. Entonces, bueno, quizás la audiencia no sepa qué significa intersex, porque sin embargo, a pesar de que estamos en las siglas LGTBI, sí, QA+, hay mucha gente que esa I como de invisible, no sabe qué es. Claro. Sí, ni sí, de qué se trata. Sí, entonces hoy más por ahí hablamos de un proyecto de ley de mutilación genital y nadie está entendiendo nada. Bueno, a ver, las personas intersex. Sí, te iba a decir, hoy sí, justo más temprano estuvimos contando, porque fue el 26 de octubre, el día de visibilización de la visibilidad intersex. Entonces, bueno, ya estuvimos ahí contando un poquito de qué se trata, pero contanos vos en primera persona, desde tu experiencia, nos interesa eso, ¿sabes? La forma en la cual definimos la intersexualidad, y que ahora estamos laburando en material educativo para la ESI,
Qué bueno. Y también teniendo mediaciones con el Ministerio de Salud, que por primera vez en la historia reconoce las voces intersexuales, y estamos laburando en modificar, bueno, hay varias activistas alrededor del país de distintas organizaciones que se están metiendo de a poco, que bueno, estamos haciendo acciones y eso está muy bueno, y estamos modificando la forma de llamar a la intersexualidad, que históricamente se la ha nombrado como hermafroditismo, Claro. luego como pseudohermafroditismo y posteriormente como DSD, desarrollo sexual diferente o anomalías del desarrollo sexual, en fin, una cantidad de formas de nombrar a esto que no se quiere nombrar en realidad, ¿no? Entonces, en el imaginario colectivo, la palabra hermafrodita remite a un cuerpo que se puede autorreproducir. Eso no sucede en los mamíferos. Claro. En los mamíferos, lo que sí sucede son caracteres intersexuales. Por ejemplo, pongan en Google hienas manchadas. Me encanta ese ejemplo. Las hienas manchadas son la clave, nos deberían demostrar que la biología es diversa. Totalmente. En lugar de ponernos esta idea de el esperma y el óvulo como únicos, ¿no? Sí. El único horizonte biológico de la especie humana y del resto de las especies. Las hienas manchadas, por ejemplo, son una raza dentro de las hienas, donde de hecho sale en la película del Rey León, también es muy interesante nombrarla por ahí. Son hienas que solo tienen un aparato reproductor y se reproducen apareándose entre ellas, o sea, sí tienen una reproducción sexual. Ahí Necesitan de otro individuo para tener descendencia. Sin embargo, no hay diferencia entre sus genitales. Todos tienen útero, todos tienen la misma cantidad de órganos, solo que en un periodo del año su clítoris crece para poder eyacular dentro de la otra hembra y dejarla embarazada. Entonces ni siquiera se puede decir que son todas hembras, ni que son todas machos. Son, no se sabe. Sí, yo sabía también. Entonces, bueno, que hay reptiles que tienen la capacidad de cambiar. Hay muchas especies, no todas. Hay incluso una especie de mariposas. Hay también reptiles, como dijiste. Sí. Bueno, hay ejemplos en la naturaleza varios y bueno, con respecto a los seres humanos, los caracteres se van a nombrar históricamente como hermafroditismo, luego como pseudohermafroditismo, pero intersexual es un término paraguas que nace a principios del siglo pasado para, de alguna forma, que lo reconocemos como movimiento al leer estos documentos médicos, era una forma de ninguneo, peyorativa, de decir no es ni un sexo ni el otro, es intersexo. Sí, como una desviación, ¿no? Siempre nos ponemos a analizar la palabra que habla de inter, ya de por sí está planteando desde un paradigma binario donde hay dos polos y hay algo en el medio, ¿no? Entonces, romper ese paradigma es lo que queremos. Sin embargo, nos hemos apropiado de esa palabra como una palabra política, ya que se ha escrito tanta bibliografía sobre nuestros cuerpos en el campo médico, completamente sin nuestro permiso ni nuestra participación, ¿no? La participación es recién este año, imagínate. Toda una vida sin tenernos en cuenta, siendo objetos de estudio, siendo fotografiadas, siendo bebés, sin nuestro consentimiento, ¿no? Y no como personas. Siendo intervenidas quirúrgicamente, sin nuestro consentimiento. Bueno, entonces la intersexualidad la definimos así: son las variaciones con respecto al cuerpo sexuado que nos encajan dentro del paradigma binario de hombre o mujer. Estos caracteres sexuales, estas variaciones en los caracteres sexuales incluyen a los genitales, también a las gónadas, a los cromosomas y a las hormonas. Entonces, para hablarlo más técnicamente, tenemos dos sexos
constituidos históricamente que se conocen como sexo masculino y sexo femenino, ¿verdad? Ujú. Cada uno de estos es un paquete de cosas, no es una cosa sola, no es que se nace con sexo masculino y está todo completo, no, tenemos algo que se llama estructuras de Wolff, que refieren al sexo masculino, y estructuras de Müller, que refieren al sexo femenino. Estas estructuras están compuestas por varias partes. Por ejemplo, dentro de las estructuras de Müller que constituyen al sexo femenino, Sí. tenemos ovarios, trompas, útero, vagina, vulva, clítoris, y cada una se puede subdividir en varias partes, ¿no? El clítoris tiene un glande, un capuchón, en fin. Entonces, ¿cuántas mencionamos? Como 6 partes y cada una se subdivide, ¿no? Entonces, este conjunto, este paquete que vamos a llamar estructuras müllerianas, Sí. este paquete puede estar completo, parcial o mezclado con las estructuras de Wolff. Entonces tenemos 2 paquetes. Pueden estar completos, parciales o mezclados. Esa es la intersexualidad. Bien. Fin. Clarísimo. Y dentro de los conductos de Wolff tenemos el pene, los testículos, el escroto, en fin, y así. Varias partes que constituyen a lo que conocemos históricamente y socialmente como sexo masculino. Entonces todas esas partes en un cuerpo pueden estar completas, parciales o combinadas con las estructuras müllerianas. Entonces, las combinaciones son un montón, aproximadamente están registradas en la bibliografía más de 40. Cada una de ellas, además de tener un nombre patológico con el cual nos van a relacionar, no nos Sí. van a relacionar con la palabra intersexual. La palabra intersexual es algo a lo que llegamos políticamente en la adultez, por lo general. Sí. Al ver un montón de activismo, bueno, Mauro ha tenido mucha participación y voz en medios, en plataformas feministas que nos ha llegado, pero ya siendo adultes. Entonces ahí empezar a asociar Sí. que la intersexualidad son las variaciones con respecto al cuerpo sexuado y no tiene que ver con un cuerpo que se autorreproduce como históricamente se ha cultivado en nuestro imaginario. Claro. Entonces todas estas variaciones, que son más de 40, son las combinaciones de estos conjuntos de estructuras. Ahí va. No, te quería preguntar, porque mencionabas, digamos, como el movimiento local en respecto de bueno, de esta lucha, de esta reivindicación, de esta visibilización, y Sí. quería preguntarte a nivel internacional, digamos, en otras comunidades, cómo es que se vive culturalmente la intersexualidad, si hay, digamos, como otras organizaciones. ¿Qué nos puedes contar de eso? Hay varias organizaciones a nivel global, el activismo intersex cada vez toma mayor fuerza, pero lo que sí compartimos con voces de otros territorios, al compartir encuentros, también al ver las actividades virtuales que grupos comparten, las experiencias son muy similares. Son mutilaciones cuando naces, se define entre grandes comillas el sexo verdadero, que va a depender del paradigma médico de ese entorno y de lo Claro. que considere que sobresale sobre uno más sobre el otro. Entonces va a haber un protocolo que se ha desarrollado desde aproximadamente los años 60 y cobra mucha más fuerza en los 70 y en los 80 con John Money, que fue el creador del protocolo que sigue vigente. Este señor lo hizo un protocolo con 2 mellizos. A uno de ellos, en una circuncisión, le cortan el pene y le fabrican una vagina y generan un protocolo para hacerle creer a ese nene toda su vida, mediante medicamentos y más cirugías, que es una nena. Entonces, a pesar de que ni siquiera es intersexual, el protocolo, que es global y mundial, se hizo con John Money y estos gemelos. Es terrorífica la historia. Sí. Totalmente. Sí, sí, Horrible, y esto es así mundialmente. Entonces, a las personas que nacemos con variaciones en los caracteres sexuales, por lo general se nos fabrica una vagina. Es lo más común, porque si quieren, después en página 12 hay una
una entrevista a una médica que es una aliada al movimiento intersexual, y ella comenta con estas mismas palabras que entre los médicos, incluso sus docentes, era común hacer el chiste de que fabricar una vagina es más económico. Claro. Como un chiste. Sí. Bueno, lo que pasa es que Entonces, dentro del sistema médico está, digamos, como todo este complejo de divino, ¿no? Y esta perversión uh-huh. En la que se creen con el derecho a intervenir sobre la biología, porque la biología, digamos, como bien decís, es diversa. Entonces esto de normalizar cuerpos que tienen su lógica en sí mismos, que no necesitan aprobación ni definición. Tal cual. Entonces, hablamos de mutilación genital femenina, por ejemplo, que es esto que viste que se ha salido en algún momento de que en ciertos países como África se le corta el clítoris y todos horrorizados, ¿no? Como, ¡ay, qué horror! Esta gente, animal. Y cuando hablamos de mutilación genital intersex, ¿qué pasa? Desconocimiento, miro para otro lado. Sí, digamos, el espanto y el horror parece que sucede si es llevado a cabo por una tribu o una población no occidental. Pero si Occidente lo hace, legitimado. Está bien. Sí, bueno. Claro. Un clásico. Entonces, este gemelo se llama David Reimer. Quien lo quiere buscar. Sí. Nació en los años 60 y bueno, a los 17 meses fue intervenido, le generan una vagina después de esa mala circuncisión y generan ese protocolo que sigue vigente en todos los países del mundo hasta el día de hoy, con el doctor John Money, que ganó mucho dinero por este protocolo. Sin embargo, no reportó los eventos contradictorios al caso. Claro. Respecto a su teoría, ¿cuáles serían estos eventos contradictorios? Que luego David se pegó un tiro porque no aguantó más todo lo que estaba viviendo. Su hermano se intoxicó de drogas, su hermano gemelo. Sí. Entonces es como todo esto que serían las partes de cómo psiquiátricamente lo vive la persona, no están contempladas. Está contemplada qué cirugías se hacen, cuántas hormonas se le tiene que dar, qué medicamentos, cuántas veces se le va a intervenir, de qué maneras, en qué edades, y para cada variación hay un más o menos ya estandarizado. Bueno, se le da esta droga, se le aplica esta cirugía a tal edad, pero la salud mental, ¿dónde queda? Hablando con psicólogos, la red de psicólogos, una de las devoluciones fue: ustedes viven las mismas heridas psiquiátricas que las personas que van a la guerra, claro. Porque no decidiste, el Estado te mandó a la guerra, volviste sin partes de tu cuerpo, nunca quisiste ir a la guerra, y nadie te va a devolver las partes de tu cuerpo amputadas. Sí, además en un momento en el que tampoco está desarrollada la psique. Ajá, exacto. Y después otra de las cosas que sí quedan son heridas psicológicas iguales al abuso sexual, porque estos bebés somos sometidos a cirugías sin nuestro consentimiento, en donde estas cirugías son primero evaluadas por un montón de médicos que te tocan los genitales, que meten sus dedos. Después de la cirugía te meten lo que se llama dilatadores, que básicamente son violaciones con un pene de metal para que esa vagina no se cierre. Durante toda tu infancia, por lo menos son 5 cirugías como mínimo. La mayoría termina mal, con mala cicatrización, el tejido nervioso se muere. O sea, está todo mal. Sí, está todo mal. Digamos, es todo muy bonito, la mitología, que los cuerpos hermafroditas, que el reino de las nubes, pero en realidad bajando a la tierra lo que pasa son violaciones a nuestros derechos humanos constantemente, violando los artículos que ya tiene la Constitución Nacional, ¿no? Sí. Que son, por ejemplo, el derecho a no vivir tortura. Claro. Y las mutilaciones genitales intersex son reconocidas como tortura por muchos organismos de salud mundial ya desde el 2009 y desde hace bastante tiempo, que tienen el nombre de tortura infantil. Entonces es como, bueno,
ya esto no se puede pasar más por alto. Llamamos de nuevo a todos los movimientos feministas y que hemos luchado por el aborto legal, que hemos luchado por Ni Una Menos, a que también se pongan la camiseta y pongamos en marcha este proyecto y lo reclamemos en el Senado. Totalmente. Este proyecto no tiene el fin solo de ponerle cese a las cirugías en intervención, sino también generar material de ESI que hable sobre esto, ya que la derecha avanza tan desgraciadamente diciendo barbaridades sobre la ESI, de que no enseña biología, de que no te enseñan sobre los aparatos reproductores. Bueno, vamos a hablar de aparatos reproductores. Sí, Vamos a hablar de sexo. Sí, totalmente. No. Y bueno, en nuestras redes están disponibles. Estas charlas también las damos, nos pueden contratar. Trabajamos dando capacitaciones a equipos de salud, equipos de Genial. docentes, así que nos pueden llamar. Contanos tus Y vías de justicia- contacto, Fénix. ¿Dónde Sí, te pueden mis vías de encontrar? contacto, mis vías de contacto son la Fe de Fénix. Ahí me pueden contactar como música, compositora. También a las redes de Potencia, principalmente les invito a que sigan Potencia Intersex, todo junto. Allí pueden contactarnos para dar charlas, para dar estas capacitaciones, para hablar sobre intersexualidad, o bueno, también pueden seguirnos y ver las actividades que hacemos, los lugares donde nos vamos presentando. Genial. Actualmente estamos moviendo un fanzine que recopila arte y poesía de personas intersexuales de Latinoamérica. Y bueno, ahí reúne un montón de relatos nuestros, dibujos. No solo somos historias duras, sino que también producimos arte, producimos contenido, producimos conocimiento. Claro, sí, son vidas. Saberes. Vidas creativas. Somos vidas. Y bueno, les invito a seguirnos a Potencia Intersex. Ya en te estamos Instagram. siguiendo. También tenemos una página web que es potenciaintersex.org. Y bueno, allí estamos en contacto. Maravilloso, Fénix. Bueno, te agradecemos un montón. Esperamos que bueno, que este mensaje llegue a las audiencias y bueno, que resuene. Y bueno, éxitos, realmente sumamente loable y hermoso como proyecto, como movida, como lucha. Así que deseándote lo mejor y agradeciéndote mucho todo lo que compartiste con nosotras hoy. Gracias, chicas, encantada de esta nota y algún día de ir y por fin Sí. abrazarnos ahí en la radio. Totalmente. Sería hermoso. De una, así Bueno. será, así será. Bueno, que tengas un hermoso día y bueno, nos estamos viendo próximamente. Nos estamos viendo. Chao. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día.